Bueno, buen día a todos, me presento. Yo soy Miguel Ortiz. em, Llevo siendo, bueno, soy ex competidor de las Olimpiadas. Llevo bastantes años con experiencia en esto de las competencias de programación. Y bueno, les voy a dar las clases de hoy día y de mañana. Em, ok, entonces eh, el campamento, bueno, va a seguir un formato estándar que va a ser clases en la mañana. Y en la tarde va a haber una competencia, los vamos a pasar con problemas que tengan que ver con el tema del campamento. De nuevo, creo que ya les debieron avisar. El campamento, am, las clases del campamento van enfocadas hacia participantes relativamente nuevos, que tengan un poco de experiencia con programación, pero no tanto con algoritmos. Sin embargo, para los contests o las competencias de la tarde va a tener problemas de mayor dificultad, o bueno, para que todos puedan resolver algún problema y no sea, eh, bueno, para que sea interesante. Ok, eh, bueno, entonces con esa introducción, hoy día toca ver dos temas. El primero es un tema muy importante bueno, espero que se pueda entender bien con esta presentación, que es el de análisis de complejidad computacional. En particular, analizar la complejidad de tiempo de algoritmos. Bueno, entonces vamos a empezar. Ok, y bueno, esta presentación está basada en un libro, Competitive Programmers Handbook, que bueno, los recursos de esto se los vamos a pasar al terminar la clase. Bueno, entonces como introducción, el análisis de complejidad mide los recursos que utiliza un algoritmo. Estos recursos podrían ser, bueno, podrían ser variados. Eh, puede, sí, hay muchas cosas que podría utilizar. Las que más nos van a interesar en las competencias es cuánto tiempo va a utilizar el algoritmo y cuánta memoria va a utilizar el algoritmo. Por ahora, es muy probable que no sea tan interesante analizar la memoria o más bien que no importe mucho, pero sí es bien importante mientras vayan aprendiendo los algoritmos medir cuánto tiempo necesita su algoritmo para ejecutarse. ¿Ok? Y bueno, mencionar que la eficiencia de un algoritmo es muy importante en competencias de programación, ya que usualmente no es, bueno, es bastante sencillo eh, encontrar un algoritmo que resuelva el problema y que obtenga un buen resultado. Pero algo que es muy importante es qué tan eficientemente lo hace, qué tan rápido lo hace, porque muchos problemas tienen límites de tiempo. Si digamos tu solución obtiene el resultado correcto pero en 4 segundos y el tiempo límite del problema es medio segundo, entonces ahí tienes que optimizarlo, hacerlo más eficiente. Entonces, la eficiencia de tiempos es muy importante. Ok, y bueno, en cuanto a la complejidad de tiempo, eh, bueno, más o menos. Estima el tiempo en el que demora un algoritmo en terminar en función al tamaño de la entrada. ¿A qué se refiere con eso? Que digamos tienes un algoritmo que funciona en, en cierta cantidad de tiempo para un arreglo de, digamos, 100 elementos. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo va a funcionar por un arreglo de 1 millón de elementos? Entonces, en función de la entrada, del tamaño de la entrada, nos va a estimar más o menos cuánto tiempo va a demorar. Y un estimado de la cantidad de operaciones bastante bajo, que realiza un procesador por segundo, es 10 a la 8. ¿Ok? Entonces, si su algoritmo realiza más o menos 10 a la 8 operaciones, entonces como que en un segundo va a terminar. Esto es un estimado bastante bajo. Ah, hoy en día pueden hacer más operaciones procesadores comunes, pero esto ya va a depender de cada programa y solución. ¿Y cuántas operaciones realiza por segundo? Bueno, eso lo van a ir viendo con la experiencia. Ok, entonces, ¿cómo podemos medir esta complejidad? Eso se puede hacer con la notación big O o notación O grande. Ok, entonces dada una función TDN, dada otra función FDN, se dice que TDN es O de FDN si existen constantes C mayor a cero y N mayor o igual a cero, tal que para todo N mayor o igual a cero se tenga TDN es menor o igual que la constante por FDN. Ok, eso probablemente no se haya entendido. Y aquí igual algo que me gustaría decirles es que al menos en como estos, en
en este nivel, como más básico, ah, van a haber cosas como esta de la notación Big O, en la que no conviene o no es de tanto interés entender qué es lo que realmente significa, qué es lo que realmente representa esta notación, sino más bien cómo podemos utilizar la notación y cómo nos beneficia utilizar esa notación, cómo la calculamos y cómo nos beneficia. La definición es más formal y qué realmente representa, eso no lo vamos a ver aquí. Vamos a ver un enfoque más práctico y después ya si alguien quiere ver estos detalles y le da curiosidad, puede revisarlo por su cuenta. Ok, entonces de nuevo, anotación big O grande. Ok, la anotación O de algo, de un algoritmo, bueno, se representa con O y entre paréntesis algo, y eso es O de algo. Y eso es lo que me va a medir la complejidad de un algoritmo. Ya, por ejemplo, mi algoritmo es O de algo. Y ese algo va a ser una expresión matemática, en la notación O grande. Um, por ejemplo, n cuadrado, n más m, n por 2 a la n, etc. Ya va a ser alguna expresión matemática. Por ejemplo, puedo decir que un algoritmo es O de n cuadrado. Ya aquí está la expresión entre esos paréntesis. Y ahora, para ver qué tan bien funciona, nosotros reemplazamos reemplazamos n por el valor máximo que nos dé el problema. ¿Ok? Entonces digamos que tengo una solución O de n cuadrado y el problema me dice que n va a ser menor o igual a 10 a la 5. Ok, entonces yo lo reemplazo. 10 a la 5 al cuadrado es 10 a la 10. Y esa va a ser podemos verlo como la cantidad aproximada de operaciones. No es tan así, pero podemos verlo así, como cuántas operaciones más o menos va a realizar el algoritmo. Ok, y ahora ya tenemos cuántas va a realizar. Ahora, ¿es eficiente? Eh, y bueno, para eso hay algunas reglas generales que podemos ver. Que no son reglas absolutas, pero bueno, funciona la mayor cantidad de veces. Ok, entonces si digamos sacas x, que es la cantidad aproximada de operaciones, que eso ya lo hemos calculado aquí, ¿no? Reemplazan n en su o de su expresión y eso les da la cantidad de operaciones. Y ahora, ¿cómo pueden definir si es que va a funcionar rápido o va a ser lento si eso no es eficiente? Si esa cantidad de operaciones es menor y igual que 10 a la 7, bueno, en ese rango, probablemente sea rápido. Ya esto depende mucho de los tiempos límites del problema, pero por ahora, eh, antes de que llegue a un nivel más avanzado, probablemente funcione, sí, seguramente va a funcionar. Después, si X, la cantidad de operaciones se pasa de 10 a la 9, entonces ahí es muy probable que sea muy lento. ¿Ok? Eso cuando estén calculando complejidad. Y si está entre estos dos, si va por 10 a la 8, ahí ya hay que tener cuidado, ¿no? Porque esto ya depende mucho del tiempo. Bueno, esto ya depende mucho más del tiempo límite del problema y del tipo de operaciones que realicen. Em, pero de nuevo, por ahora, hasta que lleguen a niveles más avanzados, si calculan su complejidad y les sale algo por 10 a la 8, entonces mándenlo, porque probablemente les va a dar. Ya después, cuando digamos tengan problemas en los que el tiempo límite será 0.3 segundos, algo así, ahí ya hay que tener más cuidado. Pero por ahora, si está por 10 a la 8, entonces probablemente les vaya a dar bien. ¿Ok? Pero estas son como unas reglas generales. Menor a 10 a la 7, seguramente va a dar bien. En 10 a la 8 es como, arriesguense. Y mayor a 10 a la 9 es como, probablemente de TLE, probablemente excede el tiempo límite. Ok, esas son las reglas generales una vez que calculan la cantidad de operaciones. Pero ahora, ¿cómo lo calculan? Y para eso, solo necesitan saber como unas 4 reglitas que pueden aplicar a su código. Um, Después hay para distintas formas digamos, paradigmas de resolver problemas. Hay distintas formas de calcular la complejidad, pero por ahora probablemente estas 4 reglas sean suficientes para ustedes. Ok, entonces para cálculo de O de su algoritmo, la primera regla es para las operaciones simples. ¿Ya? Bueno, lo que denominamos operaciones simples aquí. Entonces, si digamos tengo este pedazo de código, int suma igual a 10, suma es igual a suma más 1, y ya. Bueno,
En ese caso, podríamos contar cuántas cosas está realizando el procesador para hacer esto. Declaramos una variable, le asignamos un valor, llamamos esa variable, la volvemos a llamar y le aumentamos más uno y le asignamos otro valor, entonces, más o menos. Entonces digamos que ahí está haciendo como 6 cosas para realizar esta cosita de int suma igual a 10 y suma es igual a suma más 1. Pero esa es una cantidad constante de operaciones. O sea, esa cantidad de cosas que va a hacer para realizar esto nunca va a cambiar en este código en particular. ¿No? La cantidad es constante de operaciones y en ese caso, cuando es constante, se dice que ese código o ese algoritmo es O de 1. ¿Ya? Y también se le dice tiempo constante, ¿no? Y bueno, otra forma de verlo, si n es igual a 10 a la 5, digamos, para el problema más grande en el que esté esta suma, el código de arriba sigue siendo de 1. No le va a afectar nada del tamaño de la entrada porque aquí solo estoy haciendo una suma, ¿no? Entonces, en esas operaciones simples en las que, digamos, podrías decir que se hacen instantáneamente, no dependen del tamaño de entrada, eso se le dice O de 1 y es tiempo constante. ¿Ok? Ya. Bueno, esa es la primera regla. La segunda regla, que son los ciclos. Ah, ok, entonces digamos que tengo este for que va de 1 hasta n. Y dentro de este for tengo algún código allá adentro. Y asumimos que códigos son operaciones simples. Digamos que es algo como lo que teníamos antes. ¿Dónde está? Como esta de aquí. Ok. em, entonces tengo eso. Entonces, ¿cuántas veces se va a realizar este código de aquí adentro que se realiza en tiempo constante? N veces, ¿no? Porque es un for de 1 a n. Este código se va a realizar para i igual a 1, igual a 2, igual a 3, hasta igual a n, ¿no? Entonces, como se repite n veces, se dice que este código, o este algoritmo, es O de n. Ya se realiza n operaciones. ¿Ok? Bueno, la siguiente, que tiene que ver con esta, es los ciclos, pero que están anidados. Que usualmente es la mayor causa de tiempos límites al inicio. ¿Ok? Bueno, entonces si tienes un for que va de i desde 1 hasta n y adentro de ese for hay otro for que va que es de j desde 1 hasta n, y dentro de eso realizamos un código con operaciones simples. ¿Cuántas veces se va a realizar este código? Este código se va a realizar n por n veces, ¿no? Y eso lo podemos ver porque, digamos, para i igual a 1, vas a tener j va a ser igual a 1, va a ser igual a 2, 3, etcétera, y va a ser hasta n, ¿no? Porque se va a terminar este for de aquí adentro, ¿no? Y por cada una de esas se revisa el código. Y luego vamos a tener i igual a 2, y ahí vamos a tener j igual a 1, 2, 3, etcétera, hasta n, ¿no? Entonces, por cada valor de i, hay n valores de j. Entonces, ¿cuántos valores de i va a haber? N, ¿no? Porque es un for de 1 a n. Entonces, si por cada i va a haber si por cada i j va a ser n veces también, entonces eso es n por n, ¿no? Entonces, como se realiza n por n veces, se dice que la complejidad de esto de aquí, de todo este código, es O de n cuadrado. ¿Ok? Bueno, una regla general para esto de los ciclos anidados es que si hay k ciclos anidados, o un ciclo que se anida a profundidad k, la complejidad de esos ciclos anidados va a ser n elevado a la k. ¿Ok? ¿No? Aquí se anidan dos ciclos, entonces n al cuadrado. Aquí solo hay un ciclo, entonces va a ser n a la 1 o solamente n. ¿Ok? Entonces esa regla general. Si hay k ciclos anidados, la complejidad es n a la k. Y de nuevo, esto suele ser la causa de muchos tiempos límites. He visto muchos casos en los que es como tienen su solución funciona bien, les da tiempo límite y no se dan cuenta por qué, y al final es porque no han calculado bien la complejidad y tienen algo así escondido por ahí, que sea n cuadrado. Entonces tengan cuidado con eso. Ya. La otra regla es, es que la notación O grande mide como el orden de magnitud
de crecimiento de la cantidad de operaciones. No mide exactamente cuántas operaciones va a realizar el algoritmo. Entonces, para demostrar esto, aquí tengo 3 fors. Cada uno de estos fors realiza una distinta cantidad de iteraciones. El primero, fíjense que va de 1 hasta 3 por n. Entonces podríamos decir que realiza 3 por n operaciones este for, ¿no? El for de aquí abajo, el del medio, va hasta n más 5. Entonces podríamos decir que realiza n más 5 operaciones. Y el de abajo va de 1 a n, pero fíjense que va a ir de 2 en 2, ¿no? Entonces, digamos, solo va a ver los números impares hasta n. Entonces, ese código va a realizar n dividido entre 2 operaciones, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo le ponemos esa cantidad de operaciones en la notación O grande? Como nos interesa el orden de crecimiento, bueno, el orden de magnitud, eliminamos las constantes. No nos interesa para este cálculo con esta notación las constantes que van a estar multiplicadas, divididas o sumadas a la principal variable del problema, ¿no? Entonces, si tienes 3n, decimos esto es O de n. Ese 3 lo eliminamos porque es una constante. Igual aquí, si es n más 5, 5 es una constante, ¿no? Este 5 nunca va a cambiar, entonces la eliminamos y se queda con n, O de n. Y aquí lo mismo, es n entre 2, pero 2 es una constante. Entonces la eliminamos y queda O de n. Ya, esta es la otra regla importante, que para calcular eliminan las constantes de la cantidad de operaciones. Se quedan solo con la variable principal, n. Ya. Ahora, la otra regla es el cálculo calcularlo teniendo en cuenta las fases del código. ¿Ok? Entonces, yo quiero calcular para todo esto que está encerrado en este cuadrado, estos 4 fors. Ya vemos que el primer for hace de 1 a n. El segundo for son 2 fors anidados de 1 a n. Y el tercer for es 1 de 1 a n. Entonces, ¿cuál es la complejidad? Es n más n cuadrado más n. Y bueno, en este caso, lo que nos interesa va a ser cuál es el resultado más grande. De entre todas estas fases nos quedamos con la que sea más lenta, digamos, la que sea más cara. Y en ese caso de estas, ¿cuál va a ser? El n cuadrado. Porque eso es lo que va a realizar una cantidad realmente mucho mayor a estos otros n's, ¿no? Entonces la complejidad no es n más n cuadrado más n. De todo este código no es eso, es n cuadrado. ¿Ok? Solo de todas las fases nos quedamos con la peor, con la que nos dé un resultado más grande. Entonces n cuadrado. Ya esa es la otra regla de cálculo. Y bueno, la última, que probablemente no la tengan que usar mucho por ahora, es qué pasa si hay dos variables, ¿no? En este caso, tengo los dos fors, pero uno va de 1 a n y el otro va de 1 a m, ¿no? Entonces, como los dos son variables, que, bueno, depende de la entrada del problema, ambas pueden crecer, ok, no van a ser constantes, entonces, ok, ya, no van a ser constantes porque son variables, entonces no las podemos eliminar por la regla de orden de magnitud, entonces se quedan, y la complejidad de esto, en vez de n cuadrado, sería n por m, ok, entonces decimos que esta parte del código aquí es O de n por m, ya cuando se utiliza más de una variable. Ok, y esas son todas las reglas. Eso es todo lo que necesitan saber por ahora para calcular la complejidad de su código. Ok. Y bueno, tengan siempre eso en mente. Y usualmente lo que más les va a dar TLS de nuevo es esto, los ciclos anidados. Entonces tengan cuidado con eso. Y para terminar esta partecita de aquí, les doy un ejercicio para que lo tengan siempre en mente, que es siempre calculen la complejidad de sus soluciones. ¿Ya? Eso, bueno, es como un ejercicio, para que siempre tengan su solución, calculen, ya esto es O de n por log n. Entonces,
Am, para que en el futuro, cuando de verdad lo necesiten calcular, cuando tengan que resolver problemas que sí dependan mucho de la complejidad, que de hecho eso va a pasar en estas competencias, para que les sea más fácil calcular la complejidad, ¿no? Incluso ahora en niveles altos, bueno, me ha pasado a mí, le ha pasado a mis compañeros, que es como tenemos una solución y resulta que la complejidad estaba mal calculada y perdemos tiempo codeando algo que es muy lento. ¿Ok? Entonces, les doy este ejercicio para que lo tengan siempre en mente, que por cada solución que hagan, calculen cuál es la complejidad. Y así practican calcular complejidad y no van a tener problemas con eso. Ok, entonces, por ahora eso es para el cálculo de complejidad de tiempo. Bueno, eso sería todo por esta partecita. Pero para terminar, para que les quede bien, para ver si se acuerdan de las reglas que hablamos ahorita, vamos a ver ejemplos. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos y quiero que ustedes me digan cuál es la complejidad de cada uno de estos pedazos de código. Ok, para este pedazo de código, ¿cuál es la complejidad? A ver, alguien responda. Constante. Sí, es constante. ¿Cómo se le dice a eso? Sí, O de 1. Sí, lo dijeron en el chat. Sí, este pedazo de código de acá es O de 1, porque bueno, son operaciones simples que podríamos decir que se hacen instantáneamente. Para este pedazo de código, ¿cuál es la complejidad? O de n. Sí, es O de n. Porque, bueno, aquí declarar variables, leerlas, y bueno, todas las demás operaciones son operaciones que igual podríamos decir que son simples, no dependen del tamaño de la entrada. Pero este for de aquí adentro sí, ¿no? Entonces, la complejidad va a estar marcada por ese for, que bueno, es solo de 0 a n-1, entonces O de n. Ok, bien. Esta de acá. O de n al cuadrado. Sí, O de n al cuadrado. Igual, lo demás son operaciones simples. Y lo que está aquí adentro, bueno, igual. Y bueno, estos fors, uno va de 0 a n-1, el otro va de 0 a n-1. Por esa, la regla general de ciclos anidados, sí, esto es O de n cuadrado. Ok, para este pedazo de código. O de n. Sí, es O O de de n. n por 3. No, aquí es O de n. Acordémonos de la regla de orden de magnitud. Que, vean, esto es muy similar a este código que había acá. Aquí, este for realiza 3 por n operaciones, ¿verdad? Entonces, podríamos, bueno, parecería que es O de 3n, ¿no? Pero al calcular la complejidad en esta notación O de algo, eliminamos las constantes. ¿Ok? Entonces, la regla de orden de magnitud nos dice, eliminamos las constantes y se queda solo O de n. ¿No? En vez de 3 de n, O de n nomás. ¿No? Entonces, este código de acá, pese a que hace 3 por n igual, su complejidad es O de n. ¿Ok? Perfecto. Eh, este otro código de acá, un poquito más largo. ¿Cuál es su complejidad? O de n al cuadrado. No, no es O de n al cuadrado. O de O n al de n cubo. al cubo más n al cuadrado. Sí, sí y no. Em, pero sí, está bien esa observación porque fíjense que aquí, en esta parte de acá que la estoy poniendo en cuadrado, es n cuadrado, solo esta parte de aquí, ¿no? Porque son dos fors anidados. Pero después, aquí se separa por fases, ¿no? Aquí adentro. Aquí adentro del for más grande hay dos fases. Una en la que es solo O de n
y otra en la que podríamos decir que es n más n cuadrado, ¿no? Y eso multiplicándolo por el n grande del for que los cubra a todos, se podría decir que es n cuadrado más n cubo, que es lo que dijeron hace ratito. Pero otra vez vamos a una de las reglas de las fases. Si es que hay más de una fase, nos quedamos con la que tenga el peor tiempo de ejecución, que en ese ejemplito de acá era n cuadrado. Entonces, si aquí nos quedamos con el peor tiempo de ejecución, ¿cuál sería la complejidad? N cubo. Sí, n cubo. Es n cubo de nuevo porque aquí hay un for, y dentro de ese for hay otro for, y dentro de ese otro for hay otro for, ¿no? Uno de i, otro de j, otro de k. Ok, entonces sí, esta complejidad, bueno, este código de acá tiene complejidad n cubo. Ok, tengan eso en mente de las fases, puede ser un poquito confuso. A ver, este otro código de aquí, que este es un poquito más engañoso. O de n cuadrado. Sí, es O de n cuadrado. ¿Alguien podría explicar por qué es n cuadrado? Porque aquí i va siempre de 0 a n, pero j va de i más 1 hasta n. Entonces j va a ir, primero va a ser n operaciones, luego va a ser n menos 1, n menos 2, y al final, este for de aquí adentro va a realizar 3, 2, 1 operación, y luego 0 operaciones. Entonces, ¿alguien podría explicar por qué es n cuadrado? ¿Por qué hace n por n menos 1 sobre dos operaciones y se eliminan las constantes? Sí, exacto. Sí. Porque esto es equivalente a decir, bueno, ¿cuántas operaciones va a ser? Va a ser n, luego va a ser n menos 1, luego va a ser n menos 2, etcétera, hasta hacer más 0 operaciones. No se va a ir reduciendo hasta hacer 0 operaciones. Y esto es es una progresión aritmética. Y bueno, el resultado va a ser n. A ver, ¿cuánto va a ser esto? A ver, va a ser n. Creo que era n más 1 por n entre 2, era algo así. Creo que era eso. ¿Ok? Entonces esto lo podemos... Bueno, esto va a ser equivalente a n cuadrado más n entre 2. Se van las constantes, se va el 2. Tenemos n cuadrado más n. Y por la regla de orden de magnitud, nos quedamos solo con n cuadrado. ¿Ok? Entonces, por eso esa equivalencia, digamos, de acá, la complejidad de esto es n cuadrado. Y bueno, si esto no les quedó claro, solo tengan en mente que es n cuadrado. ¿Ok? Esto igual a mí personalmente me ha pasado muchas veces que tenía un código así al inicio, cuando estaba empezando, y decía, ya esto debe ser mucho menos que n cuadrado, entonces, porque por esta optimizacióncita de acá. Sí va a hacer que su código sea más rápido, pero realmente no tanto, sigue siendo n cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuando tengan algo así, la complejidad de esto va a ser n cuadrado igual. Ok, también es importante saber para las operaciones que ya están dentro del lenguaje cuál va a ser su complejidad. Para que luego si las utilizan si las utilizan en su solución, puedan calcular la complejidad tomando en cuenta eso. Entonces, para este código de acá, que es un vector y la pushback, ¿cuál es su complejidad? O de 1. Sí, eso de 1. Sí, esto ya igual van a ir aprendiendo con la experiencia, pero sí, el pushback es simplemente al vector le pone a la posición del final, como crea una nueva posición, le pone el valor ahí. Y hacer eso no depende de cuántos valores ya hay en el vector. Es una operación simple también. Entonces esto igual eso de 1. Ya estas cositas es importante que las tengan en cuenta. Y de nuevo, con la experiencia ya van a aprender de muchas cosas del código que ya están implementadas, cuál es su complejidad.
Otra, tienen un set, ¿no? Para los que sepan, un set de elementos, ¿no? Y le inserto un número. ¿Cuál es la complejidad de esto? Sí, en el chat lo dijeron, es tiempo logarítmico. Ya, la complejidad de esto es logaritmo base 2 de n, que esto lo vamos a resumir, bueno, prácticamente siempre como log n. ¿Ok? Y bueno, esto igual es importante que lo tengan siempre en mente, y la explicación de por qué, porque aquí podrían decir como, ya, pero si solo le meto un elemento, lo va a hacer instantáneamente, ¿no? Solo lo va a poner ahí y ya va a estar, ¿no? Pero el set, como mantiene el conjunto de elementos ordenados, no voy a explicar cómo los mantiene. Es con una estructura bien poderosa, bien poderosa. Pero cuando mete X, digamos, meto un valor X, tiene que buscar en qué parte va a entrar, ¿no? ¿Dónde tiene que estar X para que este arreglo siga siendo, bueno, no es un arreglo, pero digamos, este arreglo, este conjunto de elementos siga estando ordenado, mantenga su orden de menor a mayor. Y esas operaciones de buscar dónde debería estar, eso es lo que eso es lo que cuesta tiempo logarítmico. Y por eso una inserción en un set es log n. Ok, es igual, ténganlo en mente. O log n para insertar a un set. Trabajar con un set o cola de prioridad, log n. Ok, entonces sabiendo eso, para este código de aquí, ¿cuál es su complejidad? En el log n. Sí, es n log n, ¿no? Porque aquí este for está realizando n iteraciones, y por cada iteración, ¿no? Va a realizar una inserción al set. Y como vimos antes, la inserción es log n, por lo tanto, la complejidad de esto va a ser n log n. Sí. ¿Ok? ¿Tengo más ejemplos? No, ya no. Ok, entonces eso se nota que, bueno, al menos los que me han estado respondiendo, y me imagino que la mayoría les quedó claro. Eso está muy bueno con estos ejemplos. Y de nuevo, si es que les cuesta un poquito, practiquen, ¿no? Todas sus soluciones, por más simple que sea, pregúntense cuál es la complejidad y la calculan. ¿Ok? Y con eso ya van a practicar calcular complejidad. Y luego para código más largo que tengan que hacer, ya les va a ser sencillo calcular, ok, cuánto va a ser, cuál es la complejidad de tiempo en esto en notación O grande, Big O notation. Ok, y para terminar este tema, ahora sí, em, probablemente muchos estén como... O bueno, no, al inicio dijimos una técnica para ver si funciona, ¿no? Aquí les dejo otra técnica general. De nuevo, no es una regla absoluta, pero otra técnica en general para ver si es que su solución va a entrar en tiempo o va a ser muy lenta. Que es con esta tablita que de nuevo estas presentaciones, el material les vamos a pasar al final de la clase. Um, que es si tengo un valor máximo de n, ¿cuál es la máxima complejidad o la más lenta que podría utilizar para que el algoritmo funcione eficientemente? Si n es 12, podría ser n factorial. Ver todas las permutaciones de un arreglo de dos elementos, digamos. ¿Ok? Se podría hacer eso. Si n es igual a 25, 25 factorial ya es demasiado grande, pero algo que podría entrar es 2 a la n. ¿Ok? Y eso por ahora tal vez no se entienda qué podría ser, pero por ejemplo, eh, buscar en máscaras de bits, buscar todas las posibilidades de tomar o no tomar con fuerza bruta, tal vez con recursividad, eso entraría. ¿Ok? Después, si n es 100, n a la cuarta. Si es 500, n al cubo. Si es 10 a la 4, al cuadrado. Si es 10 a la 6 o 10 a la 7 también suele entrar, es n log n. Si es 10 a la 8 es n. Ahí sí no entra n log n. Y si es mayor de 10 a la 8, entonces ahí
la solución tiene que ser o logarítmica o constante, o de uno, ¿no? Por ejemplo, si les dan un n hasta 10 a la, no sé, 18, eh, bueno, ahí, ah, bueno, ahí ya depende, ¿no? Ahí tal vez pueden decir, entonces esto no es un for o algo así sobre todos los elementos. Aquí tal vez tengo que utilizar una fórmula. No, es esta tablita como que les va a ir diciendo por dónde tendría que ir su solución, ¿no? Em, y bueno, eso. Eso para que lo tengan en mente también a la hora de resolver problemas. Calculan su complejidad y dicen, ya, ¿cuál es el tamaño máximo del problema? Y se fijan en esta tablita. Ya, mi solución es n al cubo. Y n es hasta 10 a la 4. Entonces no va a entrar, tengo que hacer algo más eficiente. No, para que lo tengan en mente. Sí, de nuevo, esta es una regla general, no es nada escrito en piedra. Puede variar mucho de problema a problema, pero bueno, por ahora tengan esto en mente. Ok, y con eso termina la clase de análisis de complejidad. Vamos a darnos un pequeño descansito de unos 5 minutos para la clase de búsqueda binaria. Y bueno, antes de eso, sobre esta parte de análisis de complejidad, ¿hay alguna duda o comentario? ¿Quieren que se repita alguna parte? Porque ahorita estamos con tiempo. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Una consulta. Sí. El utilizar el FastIO, ¿qué tanto puede afectar en la velocidad, en la complejidad de un algoritmo? Ya. Eso esa es una pregunta interesante. Ah, no te va a afectar en la complejidad. La complejidad va a seguir siendo la misma. Pero lo que se denomina la constante es lo que va a empeorar. ¿Ok? Porque fíjense que aquí en esto de orden de magnitud, em, estas constantes de cuántas operaciones exactamente se realizan se eliminan, ¿no? Se eliminan para que se deje nomás el- la variable importante del problema. Entonces, en este caso eso no me importa mucho, pero ¿qué pasa si aquí i iba de 1 hasta 1000 por n? Ahí 1000 sigue siendo una constante, pero es una constante muy grande, que se va a eliminar para calcular la complejidad, pero sigue siendo algo que te va a afectar el tiempo de ejecución. Por eso es que al inicio, bueno, hemos dado un enfoque más práctico, que es una cantidad aproximada de operaciones, pero no es exacta. Ok, entonces, ¿qué te ocasiona no utilizar fast input? Que al momento de leer, al momento de, por ejemplo, hacer este sein, em, por detrás, el lenguaje va a hacer otras operaciones que muy probablemente no sean necesarias en el código que estás haciendo, ¿no? Como sincronizar la lectura con SeinSeOut con la lectura de scanf. Entonces, uh, esas cosas van a seguir haciendo una cantidad constante de operaciones, pero esa cantidad constante de operaciones va a hacer que se hagan más operaciones. ¿Ok? Entonces, de ahí sí podríamos ir a la definición más formal. ¿Dónde estaba? Acá. ¿No? Porque te dice, aquí con la explicación de ahorita tal vez esto ya se entienda mejor. Una función, una TDN, una función, digamos un algoritmo, eh, es O de f de n, ¿ya? ¿Qué es lo que habíamos dicho aquí? O de n cuadrado, f de n puede ser n cuadrado, n al cubo, etc. Si es que existe esta función multiplicada por una constante tal que esta TDN, que es digamos la cantidad de operaciones del algoritmo, sea menor o igual a c por f de n. Y aquí está c. Esa es la constante que nos puede arruinar. ¿Ok? Entonces aquí digamos esta c, aquí se pueden ir acumulando todos estos... ¿dónde estaba? Todos estos valores de acá. ¿No? Y no solo estos valores de acá, sino estos de aquí también. ¿No? Entonces, no te va a afectar en la complejidad, pero sí va a hacer que en el fondo, en la cantidad específica de operaciones que realice, va a ser más. Y por eso es que se hace más lento.
Entonces siempre es recomendable que utilicen lectura y escritura rápida, ¿no? Y bueno, eso se hace con una línea de código que probablemente muchos no la conozcan. Igual, aprovechando esto, se las vamos a pasar para que no tengan problemas con eso en el futuro. Ok, no sé si eso aclaró tu pregunta. Sí, gracias. Ok, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, como no hay más preguntas, damos este tema como terminado. Eh, si después leen estas diapositivas y les surge alguna duda, en cualquier momento pueden hablar con nosotros para, bueno, vamos a intentar aclarárselas. O si quieren más material, les podemos pasar. Bueno, entonces, con esto termina la parte de complejidad. Es algo que particularmente para este campamento como que es bastante teórico les va a servir. Porque, por ejemplo, para el tema que vamos a ver después de búsqueda binaria, todo lo que se haga con búsqueda binaria se podría hacer con fuerza bruta, pero la complejidad sale más grande. Entonces, esto igual para que puedan apreciar la utilidad y la eficiencia de todo lo que les vamos a enseñar durante este campamento. Ok, entonces eso sería. Y vamos a dar un descanso de 5 minutos y empezamos la clase de búsqueda binaria. Ok, bueno, para, para esto me hice como unas notas sobre lo que se va a hablar. Y bueno, me voy a guiar en base a esto y se los vamos a pasar igual al terminar la clase. Em, bueno, para que todos tengan más recursos para estudiar o repasar esa clase. Ok, entonces, búsqueda binaria. Bueno, es un algoritmo o estrategia fundamental realmente para la informática. Que de hecho muchas técnicas se basan básicamente en búsqueda binaria. Y es una técnica que es realmente bastante sencilla. Ok, entonces, bueno, les voy a explicar con un ejemplo primero. Y me gustaría que todos no piensen en cómo hacer el código, sino simplemente en cómo funciona el algoritmo. ¿Ok? Y una vez que se entienda bien cómo funciona, ahí recién irá la parte del código. ¿Ok? Porque sí, realmente es un algoritmo muy simple. Ok, entonces la búsqueda binaria nos permite hacer búsquedas en conjuntos de elementos que tengan cierta propiedad, que vamos a hablar en un ratito. Vamos a dar un ejemplo de esto, como yo tengo un arreglo de elementos, digamos, una lista de elementos, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 15. ¿Ok? Tengo este arreglo de elementos que están ordenados. Esto es importante. Están ordenados. ¿Ok? Y ahora yo lo que quiero hacer es quiero encontrar en ese arreglo de elementos si es que existe algún elemento X igual a eh, X igual a 4, digamos. ¿Ok? Eh, entonces, ¿de qué forma se podría hacer esto? Una forma, eh, bueno, clásica, ¿no? O la que primero, bueno, no clásica, pero la que primero se le ocurriría a alguien, ¿no? Sería buscar cada uno de esos elementos uno por uno, ¿no? Preguntar, ¿eres X? ¿Eres X? Y a todos estos preguntamos uno por uno, si es X, ¿no? Y si alguno de esos nos dice que es X, en este caso va a ser este, ¿no? El 4 va a ser X, eh, porque estamos buscando X igual a 4. Entonces ahí imprimimos que está bien. Ya. ¿Cuál sería la complejidad de eso?
Porque recuerden que inicialmente no sabemos cuánto va a ser x. Entonces buscar ese x acá sería hacer como por ejemplo un for de igual a 0 hasta n-1 y en cada uno de estos preguntar if, digamos, a en i es igual a x. No podría ser algo así. Entonces, ¿cuál es la complejidad de esto? Como lo que ya habíamos visto, esto es O de n, ¿no? Podemos hacer algo mucho mejor que esto. Podemos hacer algo mucho mejor que el O de n, preguntando todos los elementos. Bueno, volvamos al ejemplo de que x va a ser igual a 4. Ya sabemos que x es igual a 4. Ok, entonces lo que hace la búsqueda binaria es tenemos un rango de elementos, ¿no? Le vamos a poner izquierda, le voy a poner L por left en inglés y R de right. Ok, tengo mi rango LR. Entonces, de todo ese rango, yo sé que los números están ordenados, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho. Lo que voy a hacer va a ser elegir el elemento de la mitad y de ese elemento voy a... con ese elemento voy a poder averiguar si X está o no en el rango. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir el proceso. ¿Cuál es el elemento del medio de acá? Vemos que aquí hay 8 elementos, entonces el elemento de la mitad está entre... la mitad está entre el 5 y el 7. No está acá. Entonces, de esos dos, ¿cuál elegimos? Bueno, realmente no importa mucho, pero vamos a decir que elegimos el 5. ¿Ok? Entonces el 5 va a ser nuestra mitad actual. Y bueno, ¿qué información nos puede dar eso? Estamos buscando x igual a 4, ¿no? Y ahorita estamos viendo el 5. El 5 no es 4, ¿no? Pero nos da información muy importante, ya que de nuevo, sabemos que el arreglo está ordenado. Entonces, si 5 es mayor que 4, ¿cómo van a ser todos los elementos a la derecha del 5? Mayor que 4, ¿no? Todos los elementos que estén a la derecha del 5 van a seguir siendo mayor que 4. 7 es mayor que 4, 9 es mayor que 4, etcétera, porque está ordenado el arreglo, ¿no? ¿Y cómo van a ser los elementos a la izquierda? Realmente no sabemos, ¿no? Por ejemplo, si yo me paro en el 7, digamos que es la mitad, yo sé que todos a la derecha van a ser mayores. Mayores que 4, ¿no? Pero los elementos a la derecha no sabemos, varía, ¿no? Porque estos de acá son menores, menor. Este de acá es igual y este de acá es mayor, ¿no? Entonces, a la izquierda tenemos que seguir buscando. A la izquierda no sabemos dónde es el 4 o si hay un 4. Pero información muy importante que sí nos da es que a la derecha todos son mayores. ¿Ya? Ok, entonces volvamos al medio de verdad, que es el 5. Bueno, entre comillas de verdad, porque de los dos del medio elegimos el de la izquierda. Sabemos que todos a la derecha son mayores, entonces lo que podemos hacer es eliminar toditos esos, ¿no? Como, ya, entonces nada de esto me va a importar. Yo sé que ninguno de estos va a ser el 4, porque todos son mayores. A la izquierda no sé, tal vez ni siquiera hay 4, pero a la izquierda no sé. Yo sé que a la derecha todos son mayores. Y lo que hago después de eso es, igual, el límite derecho, digo, ya no va a ser aquí. Mi nuevo límite derecho va a ser aquí, ¿no? Ahora estoy viendo este rango de acá, ya no estoy viendo todo el arreglo. Hemos eliminado la mitad del rango. ¿Ok? Eso es muy importante, hemos eliminado una mitad. ¿Cuál va a ser el nuevo medio? 2, ¿no? Vemos 2. Y aquí, ahora, 2 es menor que 4, ¿no? Entonces, ¿qué información nos da eso de los elementos a la izquierda? Porque está ordenado. Todos los elementos a la izquierda del 2 van a seguir siendo menores, ¿no? Menores. Y esa es información igual de importante que lo que habíamos tenido antes, ¿no? Porque, y bueno, y de nuevo, ¿qué información nos da de los elementos a la derecha? No mucho, ¿no? Porque puede que, bueno, aquí ya está el 4, pero si esta parte de aquí fuera un arreglo muy grande, igual tendríamos que volver a hacer la búsqueda ahí, ¿no? Pero lo que sí sabemos seguro, es que a la izquierda todos son menores. Por lo tanto, se hace lo mismo,
¿no? Como a la izquierda todos los son menores, yo sé que no va a estar el 4 ahí. Por lo tanto, puedo eliminar todos estos de acá, ¿no? Elimino todos estos y muevo mi límite izquierdo. Y ahora va a estar acá. L y R, ¿no? Y bueno, como sigue el proceso, busco el medio. La mitad de una posición, bueno, la mitad de un segmento de solo uno es ese elemento. Y es el 4. Entonces, bien, encontramos el 4 y ahí terminamos. ¿No? Hemos encontrado el 4. Ok, y bueno, aquí, ¿cuántas veces hemos tenido que preguntar a posiciones del arreglo? ¿A cuántos elementos hemos tenido que preguntar si era 4? 3. ¿Cuántas teníamos? ¿Cuál es el peor caso de haber preguntado si buscar uno por uno? 8, ¿no? Y bueno, eh, básicamente así funciona la búsqueda binaria. De un rango de elementos, eliges cuál es el del medio, buscas una propiedad que te permita eliminar una mitad del arreglo o del segmento que estás revisando, del rango, y lo eliminas, ¿no? Y así, ¿qué va a pasar? ¿Cuál era el tamaño del rango? ¿No? El tamaño del rango podríamos decir que es R menos L más 1, ¿no? Entonces vamos a decir que eso es N. Entonces, ¿cuánto va a ser N? O bueno, no, eso va a ser rango. Entonces, digamos que inicialmente el rango 0, digamos, rango sub 0, va a ser igual a N, ¿no? Luego de eliminar la mitad de los elementos, ¿cuánto va a ser el rango? N medios. Y después va a ser N a la cuarta. Y después va a ser N a la dividida entre 8, etc. Hasta tener un rango de tamaño 1. ¿Lo ve? Y en ese rango de tamaño 1 es donde debería estar la solución. O depende de cómo se implemente. Pero bueno, una vez que lleguemos a este rango 1, ya deberíamos haber encontrado la solución. Entonces, ¿cuántos pasos máximo va a dar el algoritmo, la búsqueda binaria, para llegar de n a 1 dividiendo entre 2? Se puede ver eso. A mi parecer eso es más sencillo de observar. Si se lo ve al otro lado, que es cuántas veces tengo que multiplicar 1, ¿no? Por 2, por 2, por 2, etcétera, hasta llegar a n. Eso es como decir cuánto es 2 a la cuánto tiene que ser el exponente para que 2 a la algo sea igual a n, o que sea cercano a n, ¿no? Creo que tendría que ser esto que sea mayor o igual a n. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser ese exponente? ¿De qué forma se lo puede representar? Que eso tal vez... Bueno, eso es bastante sencillo. Entonces, esa cantidad de pasos va a ser igual a logaritmo base 2 de n. ¿Ok? Entonces, la complejidad de hacer esta búsqueda, en el peor de los casos, esta búsqueda va a tener una complejidad de O de log n. ¿Ok? Y esto igual siempre tenganlo en mente. Aunque no entiendan muy bien por qué, tengan en mente que la complejidad de realizar una búsqueda binaria va a ser logarítmica. Ya, eso es log n. Ya, ¿ok? Y esto versus el algoritmo que teníamos, que era n, es mucho menor, ¿no? Si n es 1.000.000, log n va a ser 20. 20 versus 1.000.000 es hartísimo, mucha diferencia. Entonces está mucho mejor buscar, digamos, el elemento con búsqueda binaria en vez de buscar uno por uno. ¿Ya? Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta sobre búsqueda binaria? De cómo ha sido el proceso para hasta encontrar 4. Bueno, entonces continuamos mostrando una forma general de, digamos, cómo podríamos generalizar
sobre qué elementos o qué tipo de arreglos de elementos podemos realizar una búsqueda binaria, ¿no? Por aquí sabemos que están ordenados y eso ya nos da una pista muy grande. Pero va a haber casos en los que no, entonces, bueno, ¿qué podríamos aplicar? Ok, entonces vamos a ver una generalización. Ya. Volvamos al arreglo que teníamos, que es 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 15. Y aquí vamos a decir que queremos buscar en este arreglo x igual a 2. ¿Ok? Entonces, la forma en la que pueden observar esto, o bueno, observar este arreglo es, si yo aplico a una función, o yo aplico algo, yo realizo alguna operación sobre cada posición de este arreglo, que me dé valores de 1 o 0. ¿Cómo va a estar? Y bueno, eso tal vez sea un poco confuso, pero vamos a decir que f de la posición, digamos, va a ser igual a 1 va a ser igual a 1 si el arreglo en la posición es menor o igual que x es 2. Y va a ser 0 si el arreglo en la posición es mayor a x. Ya, vamos a definir esta función de acá. Entonces, vamos a aplicar esa función a todas las posiciones. ¿Ya? Esto va a ser el arreglo A. Lo pondré en rojo. Esto va a ser A. Y aquí abajo vamos a poner el resultado de F. ¿Ok? Para 1, en la posición 1. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar básicamente, si preguntar si 1 es menor o igual a 2, ponemos 1. Entonces aquí sí, esto va a dar 1. Aquí el 2. 2 es menor o igual a 2, sí, entonces aquí es 1. 4. 4 es... 4 es menor o igual a 2. No. Entonces ponemos 0. Porque eso es lo que nos da esta función, ¿no? A es mayor que x. Por lo tanto, bueno, 0. 5 es mayor que 2, 7 es mayor que 2, no. Entonces fíjense en cómo se va creando esto, porque está ordenado. Aquí, este arreglo de aquí abajo, ¿no? De los resultados de la función, me está generando un arreglo del tipo 1, 1, 1, 1, etc. Va a tener puro unos, 1, 1. Y en algún momento, esos unos se van a cambiar a 0. ¿Ok? 0, 0, 0, 0, etc. Y va a seguir siendo 0 hasta el final, no va a cambiar. Estos son funciones monótonas que va a hacer que como que siempre o decrecen o siempre crecen. En este caso estoy diciendo que siempre van a ser unos al inicio, ¿no? Uy. ¿No? Aquí 1, 1, 1 se quedan igual. Y va a haber un punto de inflexión en el que va a cambiar a 0. Y se va a mantener 0, 0, 0 hasta el final. ¿No ve? Y se puede ver que esto se va a aplicar a esta función. ¿No? Porque si un número es mayor que 2, todos los números que estén a la derecha van a seguir siendo mayores a 2 porque está ordenado. Y lo mismo cuando son menores o iguales a 2. ¿Ok? Entonces se aplica esto de que sea 1, 1, 1, 1, 1 y haya un cambio en alguna parte y luego sea 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Esta propiedad es importante que la busquen en un problema. ¿Ya? Y bueno, no necesariamente tiene que ser 1, 1, 1. También podría ser que sea 0, 0, 0, 0, 0, 0 y luego 1, 1, 1, 1, 1, así. Ya, pero tiene que ser monótona. Siempre tiene que ser una cosa y luego la otra cosa. No. O algo de ese estilo. ¿No? Que siempre crezca o siempre decrezca. No que no haya una. Que no suba y baje la función. Ok.
Entonces aquí, lo que podemos hacer con la búsqueda binaria, ya viéndolo de esta forma, es encontrar el último 1. Vamos a encontrar el último 1 de acá. ¿Ok? Y para eso, una vez que lo tenemos así, ya podemos hacer un par de reglitas. Digamos que mid es el elemento del medio. Mid. Uy, ¿qué pasó? Elemento del medio. Ya. Entonces, que se vea esto de aquí. Si mid es igual a 0, ¿qué pasa? Todo a la derecha de mid va a seguir siendo 0. Entonces, eliminar todo a la derecha de mid. ¿No? Porque sabemos que si en el que estamos es igual a 0, toda la derecha va a ser 0, no en este caso. Y si mid es igual a 1, eliminamos todo a la izquierda. Uy, me olvidé cómo escribir. A la izquierda de mid. Por la misma razón, ¿no? Si encontramos un 1, sabemos que toda la derecha va a ser 1 también. Entonces, si mid es 1, eliminamos toda la izquierda. Ok. Y bueno, eso, al final como que así se resumiría el algoritmo, ¿no? Encuentras la mitad. Ok, encuentras la mitad. Si mid es igual a 0, eliminamos toda la derecha de mid. Si mid es igual a 1, eliminamos toda la izquierda de mid. Y luego volvemos a encontrar mid. Eso sería como un resumen de esto. Y viendo estos pasitos en acción, bueno, la mitad de este arreglo, de lo que tenemos hasta aquí, habíamos dicho que sea el 5. El 5 tiene valor 0. Entonces, como es 0, eliminamos todo a la derecha, incluyendo este número. Eliminamos todo a la derecha. Ok. Ya. Ahora el nuevo va a ser el 2. Ya. Ahora el 2 es un 1. Entonces eliminamos, por la regla que teníamos aquí abajo, todo lo que está a la izquierda del 2. Porque es un 1. Incluyendo al 2. Ok. Eso es un detalle de implementación, que es un tanto importante. Incluyendo al 2. Igual lo eliminamos. Ok. Luego tenemos al 4. Y como 4 es 0, eliminamos toda la derecha del 4, incluyendo el 4. Y llega un punto en el que hemos eliminado todo el arreglo. Pero ahora, ¿dónde está nuestra solución? Estamos buscando el 2 y hemos perdido el 2, lo hemos eliminado. Y para eso es un detallito importante, que es que conviene, al ir encontrando cuáles son las mitades, voy a borrar sus... Bueno, vamos a volver a hacer el proceso. Al ir encontrando cuáles son las mitades, anotarte cuál ha sido el último 1 que has revisado. ¿Ya? Entonces, vemos el 5. El 5 no es 1, ¿no? Así que no hacemos nada y eliminamos todo esto. Luego vemos el 2. El 2 sí es un 1. Entonces lo marcamos. En este caso lo estoy pintando como verde. Porque el 2 está con un 1. Entonces lo marcamos y guardamos ese valor en algún otro lado. Y luego de eso eliminamos. Luego vemos el 4 y el 4 tampoco es un 1. Es un 0. Entonces solo lo revisamos pero no lo marcamos. Y eliminamos todo lo que está allí. Entonces, ahora sí. Ahora, ¿dónde va a estar el resultado? El resultado va a estar en el último 1 que he llegado a ver. Y en este caso va a estar acá. Y eso nos va a indicar si es que... bueno, ese va a ser el mayor número que sea menor o igual a 2. ¿No? Y si el número que es mayor o igual a 2, el mayor número menor o igual a 2, es 2, significa que 2 está en el arreglo. Y si no fuera 2, por ejemplo, si buscáramos el 3,
si buscáramos x igual a 3, igual el 2 sería el último número que visitamos con un 1. Pero en ese caso, ese último número no es 3, entonces podríamos decir que no hemos encontrado el 3. ¿Ok? Siempre nos vamos, al hacer la búsqueda binaria, siempre nos vamos a acercar al último 1. Y eso lo podemos ver como que tengo puro unos y puros ceros, ¿no? Entonces yo siempre voy a ir eliminando mitades. Digamos que elimino esta mitad. Luego elimino esta otra mitad, luego elimino esta otra mitad y luego elimino esta otra mitad, ¿no? Siempre que eliminamos una mitad de ceros y aún nos quedan los unos, la búsqueda binaria nos va a hacer acercar al último uno que hay ahí. Y puede ser que, digamos, yo elimino esta mitad, o no sé, digamos que yo elimino esta mitad, que no es una mitad, pero digamos que la elimino. Y luego yo elimino esta mitad, que de nuevo no es una mitad, pero yo la elimino. Entonces siempre va a pasar o dos cosas. Si todavía hay unos en el rango en el que estamos, nos vamos a ir acercando al último uno. Ya, eso va a pasar. Y si es que ya no hay uno, si es que ya hemos visto el último uno, entonces todo lo que me queda ver y la búsqueda va a terminar buscando todos los elementos que quedan, no va a aparecer un último uno, ¿no? Entonces, si yo guardo cuál ha sido el último uno que he revisado, en el que me he parado, que ha sido una mitad, eso siempre se va a acercar o va a pasar por el último uno que hay acá. Entonces siempre, si lo vamos guardando, voy a llegar a esta parte. Y ese es un detalle importante para la implementación. Que bueno, ya vamos a estar como que viendo el código. Ok, entonces esas son las reglas importantes. Como la generalización, ¿no? Me hago, no necesariamente explícito, puede ser implícito, el arreglo de unos y ceros, o más que el arreglo, me defino la función. Y luego digo, buscar el último uno. ¿Ok? Vamos a decir eso. También pueden modificar esto para encontrar el primer cero. Y bueno, pero el proceso es básicamente el mismo. Es muy similar, entonces se los dejo para ustedes. Ahorita vamos a trabajar solo con encontrar el último uno. Ok. Entonces eso, si es un 0, elimino toda la derecha incluyendo ese número. Y si es un 1, elimino toda la izquierda incluyendo ese número, ¿no? Y voy guardando esa regla. Ok, vamos a hacer otra vez el proceso, pero guardando una variable para que se entienda mejor cómo va a ser el código. Entonces, tengo 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 15. Y voy a tener una variable resultado que inicialmente le voy a poner -1, que significa que no está definida. Y ese va a ser el inicio. ¿Ok? Tenemos el arreglo. Y quiero encontrar para x igual a 2. Quiero encontrar 2. Ok, entonces luego voy a tener otra vez el arreglo. Este va a ser el segundo paso. 11, 15. Y aquí voy a ver cuál es la mitad. 5. Ahora, 5 con 2 me va a dar 0, ¿no? Porque 5 es mayor a 2. Entonces la función me va a dar 0. Entonces yo elimino todo lo que está a la derecha, incluyendo al 5. Y como es un 0, como es mayor a 2, yo no cambio esta variable que me va a guardar cuál es el último uno que he visto. Entonces aquí, la variable resultado va a seguir teniendo -1. Ok, siguiente paso. 1, 2, 4. Y luego todo esto que va a estar tachado. ¿Qué es el medio de aquí? El medio va a ser 2, como hemos visto antes. Y como es un 1, ¿no? Es menor o igual a 2. Entonces aquí sí yo actualizo el valor del resultado. Que en ese caso, digamos que me guarda el valor, que me guarda la posición, ya en index 0. Entonces aquí sería 1. Ya digamos que estamos viendo las posiciones
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posiciones de un arreglo. Que res me encuentre la posición en la que está el 2. Ok. Entonces ya está ahí. Y tengo que eliminar todo lo que está a la derecha. Pero eso era en el siguiente paso. Ok, para el siguiente paso tengo 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 15. Eso de acá está eliminado. Y ahora el 2, como es un 1, yo elimino toda la izquierda del 2, incluyendo al 2, ¿no? Y ahora el medio va a ser el 4. Y como es un 0, entonces yo no actualizo mi variable, ¿no? Y va a seguir siendo, tiene el valor que tenía antes, porque no es un 0, no es un 1, perdón. Y bueno, al final pasa eso, yo elimino todo lo que está a la derecha del 4. Y que eso sería equivalente a eliminar todo el arreglo. Y una vez que el rango de elementos que tengo que revisar es 0, o bueno, que ya no es positivo, ¿no? Porque aquí ya no tengo que revisar nada, ya no es mayor a 0. Entonces ahí termina la ejecución de la búsqueda binaria. Y el último valor de nuestra variable resultado que hemos guardado va a ser el resultado final. ¿Ok? Esa va a ser como la forma en la que encontramos el resultado. Y bueno, va a estar ahí, entonces al final decimos, podemos decir algo como X está en A en la posición res. Algo así. No, podríamos decir algo así. Ya. Ok. Y ahora, eso sería el algoritmo. Ahora, antes de pasar al código, un detallito pequeño de implementación, que es hallar a la mitad. Ok, entonces ya les estuve diciendo que tengo el rango LR, que bueno, en realidad yo lo suelo llamar low de low, y high de high. ¿No? Que van a ser los límites izquierdos y límite derecho del rango que estoy revisando. ¿Cómo hallo mid? ¿Cuál va a ser la posición de mid? Y bueno, para eso es simplemente mid va a ser igual a low, la posición de la izquierda, más la mitad de ese rango. ¿Qué cuánto sería eso? Más high menos low dividido entre 2. Ok, así se puede encontrar mid. Ya, esto igual ténganlo en cuenta. Y esto igual lo pueden desarrollar. No, porque aquí esto es como decir 2 por low entre 2 más high menos low entre 2. Que esto es igual a... esto se va con este. Sasas. Low más high entre 2. Ya, esto yo lo escribo así. Esto a veces tiene problemas con overflow, pero bueno, ahí depende de ustedes cómo quieran ponerlo, ¿no? Pero bueno, llega esto. Y bueno, aquí tal vez tengan que tener cuidado con el redondeo de la división. No sé bien cómo funciona. Creo que no afecta. Creo que igual sigue estando. Debería seguir estando bien. Pero bueno, eso. Esa es la forma en la que se encuentra mid. Entonces mid es igual a esto o mid es igual a low más high dividido entre 2, el que quieran. Y con eso ya podemos tener todo el código. Ya, entonces ya sabemos el algoritmo general. Ya sabemos cómo encontrar la mitad. Pasemos al código. Ok, lo tengo esto aquí. Ya, entonces digamos que leo n y x y leo el arreglo A. Ok, y A va a ser un arreglo que va a estar ordenado. Y ahora tengo que encontrar x. Entonces, bueno, ¿qué necesito? Necesito la respuesta, que inicialmente la voy a guardar como -1, ¿no? Que va a ser el último 1 que he encontrado.
Necesito el límite izquierdo inicial, que va a ser 0. Recuerden que empiezan en 0 los arreglos. El final, que va a ser n-1. Y bueno, ya. Entonces, ahora, ¿cuántas veces o cómo sé que el algoritmo no ha terminado? Si es que todavía tengo algún rango que revisar, ¿no? El momento en el que yo tacho todito, que todo se elimina, es el momento en el que termina el algoritmo. ¿Y cómo podría decir eso? El rango es inclusivo desde low hasta high, ¿ya? Entonces, mientras low sea menor o igual que high, va a existir algún elemento, al menos un elemento que yo voy a tener que revisar. Entonces, bueno, lo pongo de esta forma para ver controlar que termine el algoritmo. Y luego veo la mitad. De nuevo, lo que vimos acá, para calcular la mitad, es low más high menos low entre 2 o low más high entre 2, cualquiera. Yo le suelo poner low más high dividido entre 2. Y bueno, ya tenemos el elemento de la mitad. ¿Y qué necesitamos? Bueno, la función, que en este caso, como es súper simple, la puedo poner directamente aquí adentro. Si es que el arreglo en la mitad es menor o igual que x, el número que estoy buscando, es decir que f de mid me ha dado como resultado 1, ¿no? La función que hemos definido, f, que si es menor que x, menor o igual a que x. Si es menor que o igual que x, entonces, ¿qué hago? Me estoy parando en 1, entonces tengo que actualizar la variable resultado, que es en la que guardo el resultado, que me va a guardar la posición, ¿ok? Posición en A, donde está x. ¿Ya? Entonces actualizo el resultado con mid. Y luego, ¿qué hago? Tengo que desechar todo lo que está a la izquierda, ¿no? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo desecho todo lo que está a la izquierda? Una forma de hacerlo, en vez de marcarlo explícitamente, ¿no? Tenemos low, tenemos high, tenemos mid. Si es que mid es un 1, y yo sé que aquí empieza con puros unos, si es que mid es un 1, entonces yo puedo mover este rango de low a mid más 1, ¿no? Mid más 1. De esa forma, yo estoy diciendo, ok, como el rango es de low hasta high, ahora yo estoy ignorando todo lo que hay hasta incluyendo a mid. Desde detrás de mid incluyendo a mid, ¿no? Bueno, muevo low allá adelante y bueno, continúo con este nuevo rango. Así elimino todo lo de la izquierda. Y de una forma muy similar puedo eliminar todo lo de la derecha, ¿no? Si muevo high hasta mid menos 1, es equivalente a eliminar todo lo que hay a la derecha. Ok, entonces hacemos eso. Ok, tenemos que eliminar todo lo que está a la izquierda, entonces low es igual a mid más 1. Eliminamos todo a la izquierda. Y si no, eso significa que m de mid ha dado 0, ¿no? Si no, es que significa que a en mid es mayor que x. Entonces ahí tenemos que eliminar todo lo que está a la derecha, que eso va a ser high, igual a mid menos 1. Eliminamos todo a la derecha. Y bueno, no tenemos que actualizar nada, estamos buscando el último 1, ¿no? Como es un 0, no actualizamos el resultado. Así que ya, ahí lo dejamos. Y eso es todo. Esto es toda la búsqueda binaria para encontrar un número si es en un arreglo. Entonces al final podría ponerle algo como if si el resultado es diferente a menos 1, significa que ha encontrado algún elemento menor o igual que x. Y a en el resultado es igual a x. Entonces x está en posición, en la posición red. Y si no, puedo decir que x no está en el arreglo.
puedo decir algo así. No, entonces aquí ya, bueno, ya está. Esto sería. Em, Esto sería el código general. Que, bueno, ahorita vamos a ver un par de problemas eh, para ver bueno, cómo aplicar esto. Pero el código, esta parte de aquí, es básicamente el mismo en todas las búsquedas binarias. Ok, a veces esta parte de aquí, hallar el valor de la función, puede ser más complicado, pero si lo ponen afuera como una función aparte, eh, como aquí, digamos, int f de if, no, al valor. Si el valor es menor o igual a x, algo así, ¿no? Lo pueden poner afuera. Y esta función puede ser, a veces es complicada, no, a veces es bien complicada, uh, pero al final lo podrían poner así nomás. F de a en mit y x. No, y aquí está. Y esta función se va a realizar afuera. Y bueno, generalizándola así, esto es básicamente siempre va a ser lo mismo. Depende de si quieren encontrar el último cero, diré el último 1 o el primer 0, o si en vez de ser 1, 1, 1, 0, 0, 0 es 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ahí va a depender de cada problema. Y bueno, pero ahí las modificaciones realmente son muy, muy similares, así que eso se los dejo para ustedes, para que puedan ver cómo hacer eso. Ok, entonces ese es el código y ahora vamos a ver unos ejemplos para unos problemitas. El primero es este de un problema de codeforces. Queries about less or equal elements. Que después no me abre el navegador. Aquí está. Bueno, el problema es bastante simple, es bastante cortito. Te dice que te va a dar dos arreglos, un arreglo A y un arreglo B. Y por cada elemento del arreglo B, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de aquí abajo. Ya, ese es el arreglo A, este es el arreglo B. Por cada elemento del arreglo B, tenemos que contar cuántos elementos existen en A que sean menores o iguales a ese número. Por ejemplo, aquí al 6 hay 3 elementos menores iguales. 1, 3 y 5. ¿No? Para el 4 hay 2, que es 1, 3. Para el 2 hay 1, que sería el 1. Y para el 8 hay 4, que sería 1, 3, 5 y 7. ¿No? Y para el segundo ejemplo. Para 3 hay 4 elementos. 1, 2, 1 y 2. Para 1 hay 2 elementos. Este uno de acá y este otro uno de acá, que está al medio. Para el 4 hay 4 y así. Se entiende, ¿no? Por cada elemento tengo que contar cuántos elementos hay en A que sean menores o iguales. ¿Ok? Y bueno, aquí tal vez hay algo que ese ejemplito de acá me dice, pero no están ordenados. El arreglo A no está ordenado. Y en esos casos, ¿qué podrían hacer? Pues lo ordenan, ¿no? Es como si el programa de entrada no te da la propiedad que necesitas para búsqueda binaria, pero tú lo puedes modificar para que te la dé, entonces lo haces. Si yo ordeno A, todo va a estar de menor a mayor, y ahí ya va a haber la propiedad. De hecho, va a haber la misma propiedad que es la que estábamos utilizando aquí, de que sea menor o igual. No, que es lo que nos pide el problema. Está perfecto, podemos utilizar el mismo código. Ya. Bueno. Y ahora tal vez decir, aprovechando la clase anterior de análisis de complejidad, ¿cuál sería una posible solución de hacer esto? Yo podría hacer, por cada, ¿no? Veo for de i hasta el tamaño de b. ¿No? Veo todas las posiciones de b. Y aquí tengo un contador que empieza en 0. Y ahora hago otro for de j que vaya hasta el tamaño de a. Vea todos los elementos de a. Y aquí pregunto, if b... Uy. No, se bugueó otra vez. Perdón, a veces se pasan algo raro con este programa.
Ah, ya, parece que ya está. Parece que ya está bien. Ok, disculpen eso. Ya. Entonces, si B en I es mayor o igual que A en J, entonces, contador más, ¿no? Y al final imprimo el contador. Ahora, ¿cuál va a ser la complejidad de esto? El tamaño de B va a ser hasta M y el tamaño de A va a ser hasta N. Aquí tengo dos fuerzas anidados, la complejidad es O de N por M. No, perdón mi pésima letra. Ya, entonces sé que esto es N por M, veo los límites del problema. N y M es hasta 2 por 10 a la 5. Entonces ahí, si reemplazo esa solución con fuerza bruta, obtengo que se van a realizar 4 por 10 a la... Más o menos, algo por ahí. 4 por 10 a la 10 operaciones. Y esto es muy lento, ¿no? Muy lento. Así que necesito una mejor forma de hacerlo. En cambio, puedo hacer el algoritmo con búsqueda binaria, ¿no? Que de nuevo, veo I hasta M, que esto va a ser para B, para el arreglo B. Y aquí hago búsqueda binaria. Búsqueda binaria para elementos menores o iguales que B en I en A. Ya hago esto, que sería básicamente copiar el algoritmo que teníamos antes. Y ahí ya tendrías el resultado, ¿no? Entonces sería el for y luego la búsqueda binaria. Y ahora, ¿cuál es la complejidad de esto? El for va a ser O de M, ¿no? Y esto va a ser O de log N. Entonces la complejidad de todo me quedaría O de N log N. Que para 10 a la 5 entra perfecto, es súper eficiente. ¿Ok? Entonces, eso. Sacándola así, podemos ver que es mucho más eficiente que buscarlo con fuerza bruta. Ok. Entonces, bueno, aquí ya lo tengo. Primero, leemos, bueno, el típico, ¿no? Leer la entrada. Como dije antes, ordenamos el arreglo A, porque inicialmente no está ordenado y no tenemos esa propiedad de 1111000, pero si lo ordenamos, ahí ya está, ya la tenemos. ¿Y cuánto toma un ordenamiento con sort? N log n. Entonces esto igual es una fase que tiene la misma complejidad y al final todo va a ser N log n. Bueno, luego vemos todos los arreglos de B, ¿no? Lo leemos BI y hacemos la búsqueda binaria como teníamos antes, ¿no? Low, 0, high, n-1 porque estamos buscando en todos los elementos de A. Y tenemos nuestro resultado -1, que va a ser la posición en la que va a estar el mayor elemento menor o igual que BI. ¿Ok? Y ahora, de nuevo, mientras low sea menor o igual a high, saco la mitad, como habíamos visto antes, y pregunto, si la mitad es menor o igual que BI, entonces ese es un 1, ¿no? Ese es un 1 y estamos buscando el último 1. Por lo tanto, actualizamos el resultado y eliminamos todo lo que está a la izquierda. Creo que me equivoqué acá. Ah, no, está bien, todo bien. Eliminamos todo lo que está a la izquierda. Sí. Y si es un 0, entonces eliminamos todo lo que está a la derecha y no actualizamos el resultado, ¿no? Y al final imprimimos resultado +1, porque recuerden que las posiciones del arreglo son index 0, ¿no? Empiezan con 0. Entonces para encontrar cuántos elementos es su índice +1, ¿no? Entonces índice +1. Y para eso igual aprovecho que el resultado lo empecé con -1, porque si digamos no existiera un elemento menor o igual, -1 más 1 va a ser 0. Entonces eso ahí estoy aprovechando este hecho de que por defecto le pongo -1 al resultado.
Ok, y esa sería la solución, ¿no? Aquí estoy viendo por cada elemento de B, hago una búsqueda binaria en A. Y todo esto me va a tomar, como habíamos visto antes, tiempo logarítmico. Y la complejidad final va a ser n log n. Y perfecto, eso va a entrar en tiempo, es eficiente y funciona bien. Ok, entonces ese es el primer problema de ejemplo. El segundo problema de ejemplo es, si dado un número x, indicar si es un cuadrado perfecto. Ok, entonces ¿cómo se puede hacer eso? Ya. Y nos van a decir igual que x va a ser menor o igual que 10 a la 12. Bueno, entonces, ¿cómo puedo revisar eso? ¿Cómo puedo saber si es o no? Bueno, seguramente hay muchas más formas. Podrían tirarle la función sqrt y de ahí ver si lo has redondeado bien o no. Pero ya. Otra forma de hacerlo es con búsqueda binaria. Que yo voy a buscar el último. No. El mayor y. Mayor. A ver, ¿qué le podría decir? Mayor y. Vamos a decir la mayor y. Tal que y al cuadrado sea menor o igual que x. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué me va a dar eso? ¿No? Me va a dar para los valores de y, de 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que x, vamos a decir que x es igual a 25, que sabemos que es 5 por 5. ¿No? 5, 6, 7, 8, 9, etc. ¿No? ¿Qué valores? Bueno, como estoy definiendo esto de acá, esto puede ser mi f de mi función, ¿no? Entonces, y tal que y cuadrado sea menor o igual a x. Si pasa eso, entonces me da 1. Si pasa. Y si no pasa, si no se cumple, entonces me da 0. ¿Okay? Entonces vamos a poner esos valores acá. 1 por 1 es 1. Es menor o igual a 25, está bien. 4 es menor o igual a 25, está bien. 9 es menor a 25. 16 menor a 25, menor o igual. 25 es menor o igual a 25. 36, ahí ya no. 49 tampoco, y así. ¿No? Entonces fíjense que fijando esta condición, podemos crear esa propiedad de que sea 1, 1, 1, 1, y aquí hay un cambio y luego sea 0, 0, 0, 0, 0. ¿No? Entonces creamos eso. Y ahora lo que hacemos es buscar el que sea mayor o igual. ¿No? Eso no lo voy a, eso ya sabemos cómo hacer eso, así que no lo voy a explicar. Y obtenemos que el último 1 bueno, va a ser el 5. ¿Y qué hacemos en este caso? Preguntamos, ok, 5 por 5 es igual a x. Sí, por lo tanto, x es cuadrado perfecto. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa si es que busco un x que no es cuadrado perfecto. Vamos a buscar algo tan simple como 24. Entonces, para 24, 5 por 5, 25 es menor o igual a 24. No, entonces aquí va a ser un 0. Perdón. ¿Cuál va a ser el último 1 entonces? Que eso ya sabemos cómo obtenerlo. Se volvió a... Qué raro. Ya. ¿Cuál va a ser el último 1 que ya sabemos cómo obtenerlo? El 4. ¿No? Entonces aquí otra vez preguntamos. 4 por 4 es igual a x. No, no es igual a x. ¿No? 4 por 4 es 16 y nuestro x es 24. Por lo tanto, x
no es cuadrado perfecto. Ok, ¿se entiende? Creamos esa propiedad y bueno, ahí ya podemos encontramos ese arreglo 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Usualmente esa es la parte, bueno, a veces esa es la parte más difícil del problema. ¿Cómo creamos esta propiedad 1, 1, 1, 0, 0, 0? Y bueno, el código ahora se vuelve bastante simple. Asumimos que x es positivo y es es mayor a 0 y es menor o igual que 10 a la 12. Entonces, todas las raíces cuadradas de cuadrados perfectos va a ser menor o igual a 10 a la 6, porque 10 a la 6 por 10 a la 6 es 10 a la 12. Ok. Entonces luego hacemos la búsqueda binaria sobre eso. Sacamos la mitad y preguntamos si el cuadrado de la mitad, mit por mit, es menor o igual a x, que es lo que estábamos viendo ahorita. Entonces significa que es un 1. Como es un 1, actualizamos el resultado y eliminamos todo lo de la izquierda, ¿no? Y si no, significa que es un 0 y eliminamos todo lo que está a la derecha. Y ya, fíjense que el código es básicamente igual que los anteriores, ¿no? Para la búsqueda binaria. La cosa es definir esta función y después es bien sencillo, ¿no? Es muy, muy similar. Y al final de eso preguntamos, si resultado por resultado es igual a x, entonces x es un cuadrado perfecto. No va a ser el resultado al cuadrado. Y si no, aquí tengo algo mal. Vamos a ponerle esto 0. Sí. Ya. Un pequeño bug que, bueno, tal vez alguien se haya dado cuenta. Y bueno, si multiplicando esto, x es igual al resultado, bueno, al cuadrado, entonces es cuadrado perfecto. Y si no, entonces x no es cuadrado perfecto. Ok, ese es otro ejemplo para lo que nos podría servir la búsqueda binaria. Y bueno, terminando con el último ejemplo, que es bueno, la implementación es un tanto más larga, que es un problema de esta página que es muy buena, CSS, que tiene muchos problemas interesantes, que te dice, te dan un arreglo de n elementos, n enteros. Encuentra 3 valores tales que su suma sea igual a x. ¿Ok? Entonces, te dan n y x y y bueno, y te dan el arreglo. Y tienes que imprimir 3 posiciones en las que te va a dar la suma de esas 3 posiciones va a dar x. Y las 3 posiciones tienen que ser distintas. Ok, ¿cómo hacemos esto? Que está tal vez un poco más difícil. De nuevo vamos a analizar el algoritmo fuerza bruta, que sería simplemente hacer un for de i hasta n. Dentro de este for hacer otro for de j hasta n. Y dentro de este hacer un for de k hasta n, ¿no? Y buscar si la suma de ai más aj más ak es igual a x. No, esta es con fuerza bruta, súper simple, pero esto tiene complejidad, recuerden, n cubo. Y ahora vemos los límites. N es hasta 5000. Entonces 5000 al cubo, si reemplazo esto, eso me va a dar un número mayor a 10 a la 9. ¿Okay? No estoy muy seguro de cuánto va a ser. Va a ser como... Bueno, no importa. Va a ser mayor a 10 a la 9. Entonces esto es muy lento. No va a dar. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo buscar... Esto igual es una estrategia que es común en búsqueda binaria. Busco una forma de hacerlo con fuerza bruta y luego optimizo esa fuerza bruta. En este caso, de este problema, puedo eliminar esto de acá. Y digo que en este for
K se encuentre con búsqueda binaria. Búsqueda binaria. Ok. Entonces, si yo encuentro el valor de K con búsqueda binaria, para esto, ¿cuál va a ser la complejidad? ¿No? Esto es O de n, esto es O de n, y esto es O de n, O de log n, perdón. Ok, entonces la complejidad final de todito esto, todo el algoritmo, va a terminar siendo n cuadrado por log n. Que para n menor o igual que 5000 funciona perfecto. Ya, esto va a funcionar bien. De nuevo, para esto pueden ver las tablitas que les pasé, pero bueno, va a funcionar bien para 5000. Ya. Y, ok, entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo encuentro con esto cuál va a ser el K que me convenga usar para completar AI más AJ más AK es igual a X? Para eso, de nuevo, nos fijamos que el arreglo que me dan no está ordenado. Lo ordenamos. Ya le tiramos un sort. Y después de eso, ¿qué tenemos? Ya, voy a sacar de aquí con una flechita. En esta parte de aquí, ya tenemos. Ahí está fijo. Porque estamos viendo un I. AJ igual está fijo. Acá es lo que no tenemos. Pero ahora, ¿qué valor? Aquí eso es bien interesante. Acá es un valor que ya está definido, ¿no? Porque si hay I ya sabemos qué valor va a ser y AJ sabemos qué valor va a ser, podemos inferir cuál va a ser acá, ¿no? ¿Cómo? Acá tiene que ser X, lo voy a hacer con azul. Tiene que ser X menos AI menos AJ. ¿No ve? Porque si estos dos los paso a restar aquí, me va a dar el valor de acá. ¿No? Entonces, con esta propiedad ya lo tenemos. Porque aquí ya se vuelve el problema original. Eso es bien bonito. Porque, digamos que tenemos arreglo de elementos. No sé qué números va a ser. Y digamos que tengo I que está aquí y J que está aquí. Y yo quiero buscar en todo este rango de elementos. ¿Qué tengo que buscar aquí? Tengo que buscar si existe. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle acá. Tengo que preguntar en ese rango de elementos si existe un valor acá que sea igual a X menos AI menos AJ. En ese rango, ¿no? Y este problema es exactamente el mismo que hemos hecho para el ejemplo, ¿no? Como ahora están ordenados el arreglo, buscar en esto es lo mismo que el otro, ¿no? Si es menor o igual a acá, entonces es un 1 y elimino todo lo de la izquierda y actualizo el resultado. Y si es mayor que acá, entonces es un 0 y elimino todo lo de la derecha y no actualizo el resultado. Viendo el código, es básicamente eso. El problema igual te pide hallar las posiciones originales, entonces luego de ordenarlas para no perder las posiciones, puedo guardarme un par, que el primer valor sea el valor original y el segundo valor sea la posición. Pero esos ya es detalles de implementación. Y bueno, entonces hago eso. Hago dos fors, uno de I hasta N y otro de J hasta N. Y luego es la búsqueda binaria de cuál necesito X menos AI menos AJ, ¿no? Y luego es hacer la búsqueda binaria, que es lo mismo que habíamos hecho antes. Saco la mitad, y si la mitad es el elemento de la mitad es menor o igual al que necesito, es un 1. Si es un 1, actualizo el resultado y elimino todo lo de la derecha. Si es un 0, no actualizo nada y elimino todo lo de la izquierda.
No, no, perdón, perdón. Si es un 1, elimino todo lo de la izquierda. Y si es un 0, elimino todo lo de la derecha. Y ya. Al final, el resultado va a guardar si es que he encontrado el... aquí, por ejemplo, si es que lo que necesitaba es igual a en el resultado. No, eso es lo mismo que el primer problema. Encontrar si un número se encuentra o no en un arreglo. Y eso, con eso ya estaría la solución. Fíjense que esa forma general de verlo se aplica a todos los problemas, ¿no? Si es un 1, guardo el resultado, elimino la izquierda. Si es un 0, elimino la derecha. En el otro problema. Si es un 1, actualizo el resultado, elimino toda la izquierda. Si es un 0, elimino toda la derecha. El otro problema, lo mismo. Si es un 1, actualizo el resultado, elimino a la izquierda y ya. Y si es un 0, elimino a la derecha. Y ya, eso se aplica para, bueno, es la forma general, se puede aplicar siempre. Y bueno, eso sería todo. Eso sería la clase de búsqueda binaria. ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿Algo que quieran que se repita? Ok, entonces espero que todo haya quedado claro. Les vamos a pasar de nuevo todo el material al terminar la clase para que lo puedan repasar. Y yo creo que enseguida les enviamos el enlace. ¿Sí? ¿Alguien está levantando la mano? Sí, hay funciones, digamos, de librería, así prehechas de búsqueda binaria. Sí, sí, existen funciones de librería que pueden utilizar para búsqueda binaria, que bueno, les puede ahorrar tiempo. Um, no tenía previsto ponerlo en la explicación porque, bueno, quería que aprendan el algoritmo en sí de búsqueda binaria. Pero sí, hay para algunas estructuras pueden aplicar búsqueda binaria directamente en, en funciones que ya están escritas. Por ejemplo, para encontrar un número que está en un arreglo X, pueden utilizar la función. Hay una función binary search para arreglos, o creo que para vectores, que te dice true o false si es que lo encuentra o no. Y hay otra que se llama lower bound. Bueno, se las voy a poner esas igual en las notas de la clase, por si las quieren revisar. Son las funciones lower bound. Eso te encuentra primer elemento menor o igual. Hay la función upper bound. Primer elemento mayor. Y hay la función binary search, que te encuentra si elemento está en arreglo o vector. No me acuerdo. No sé si seguramente se aplica para arreglos también. Tendría que. Si es que sea en un arreglo o vector ordenado. Ya con estas tres funciones, usualmente casi con lower bound y upper bound, eh, son funciones que se pueden aplicar directamente en el código que ya están implementadas para el binary search. Pero a mí me gustaría que lo implementen ustedes, al menos por ahora. De todas formas, sí, esto me olvidé, no había pensado ponerlo en los recursos, pero lo voy a poner para que si es que quieren ver cómo se utiliza, lo puedan revisar por su cuenta. Sí, gracias por mencionarlo. Creo que José, ¿no? Sí, gracias por la respuesta. Okay. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario?
Bueno, como decía entonces, ahora, bueno, esa sería toda la clase. De nuevo les vamos a pasar todos estos recursos. Y igual, si es que tienen dudas sobre algo, pueden hablar por el grupo. Vamos a intentar ayudarles. Y bueno, eso sería todo por hoy día. Gracias por estar en la clase y nos vemos a las 6 de la tarde para la resolución del contest de hoy día. Les vamos a pasar el enlace. El contest va a ser por la plataforma BJudge. Así que si no tienen una cuenta en ese juez, créense una cuenta. Les pasamos el enlace y de ahí, de la página a la que vayan, ahí se crean la cuenta si no la tienen ya. Y bueno, eso sería todo. De nuevo, gracias por venir y nos vemos en la noche. Adiós a todos.